Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Algunos han dado su propia vida y otros viven lejos de su familia. También hay los que lo han dejado todo para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa. Y yo no sé si mi situación será difícil o más fácil, pero Jesús, yo te digo hoy, cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, me pertenece esta generación. Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Y algunos han dado su propia vida, otros viven lejos de su familia. También hay los que lo han dejado todo para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa. Y yo no sé si mi situación será difícil o más fácil, pero Jesús, yo te digo hoy, cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, me pertenece esta generación. Bueno, acá Santa Mónica, Zactaman, y a Dios por amor caño canchi, y a Dios planta charisca caño por samungapa, caño samor canchi, mana recibir caconachi punta samuiti, miticul cacona, matis cacona carca, mana chasquilgachi. Pero yo canchi, mana saquiris canchi, catis canchi, y a Dios por bendición, y a Dios poder, caicama, trabaja conchi, y a Dios obrate. Bueno, yo de mi parte hemos venido acá como de Santa Mónica, de hermanos en la iglesia también ya seguían orando también, eso ya va viendo los resultados. Por eso más yo de mi parte estoy muy agradecida al Señor. Yo estoy dispuesto a seguirle sirviendo en este ministerio. En Santa Mónica, en el lugar donde hemos sido encomendados a predicar la palabra de Dios, estamos llevando a cabo, gracias a todos los hermanos que se han integrado cada vez, y estamos trabajando de dos formas muy específicas. Una es la visita de casa en casa con cada uno de los moradores de esta comunidad, y la otra es también empezando el proceso de enseñanza, de discipulado más profundo para que ellos puedan comprender el plan que Dios tiene para cada uno de ellos. Entonces estamos trabajando, dando gracias por el apoyo que también la iglesia brinda a este ministerio de evangelismo. Primeramente doy gracias a Dios porque me ha permitido servirle en esta comunidad. Primeramente era muy dificultoso para mí porque tenía miedo sobre todo de compartir la palabra de Dios a las personas, pero Dios me quitó ese temor y me hizo llegar acá y decirle a más jóvenes que vengamos, porque hay mucha necesidad acá en esta comunidad de escuchar la palabra de Dios, y somos pocos hermanos los que estamos viniendo y se necesita más personal y más jóvenes que quieran compartir la palabra de Dios, ya que Dios nos demanda más que simplemente estar en una iglesia, nos demanda que vayamos y compartamos su palabra, y eso, invitarles a más jóvenes, y gracias. Adelante con el Ministerio de Jesucristo.